Hola, mira, vamos a explicar los diferentes tipos de distorsión que puede tener un amplificador, ¿vale? Y aparte de explicarlo, los vamos a medir. Por ejemplo, aquí tengo una radio, ¿de acuerdo? Montado en un entrenador de electrónica. Con un teléfono que, por ejemplo, está con... Y vamos a desconectar la radio y probaremos también, por ejemplo, a hacer una medición de la distorsión armónica total. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente. Cuando metemos una señal en la entrada de un amplificador, por ejemplo como este, que este es un push-pull, ahora explico lo que es, a la salida, obtenemos esa señal más otra que no existía en la entrada, que normalmente son múltiplos de esa señal de entrada. Si tenemos una señal de entrada de 1 kHz, tenemos múltiplo de 1 kHz a la salida, que no existía en la entrada. Entonces esa distorsión se llama distorsión armónica total y es muy importante porque depende de ese valor la calidad del amplificador. De hecho, vamos a hacer luego la medición del amplificador de aquí que tengo montado, un pequeño amplificador, un integradillo famoso, y ahí yo espero obtener, según las características técnicas del integrado, con ese esquema que tengo ahí montado, una distorsión del 3 o hasta incluso el 4% de distorsión armónica total, es decir, no queremos alta fidelidad aquí. Y luego lo vamos a comparar con un amplificador a transistores push-pull y luego con uno a válvulas. Veréis la diferencia que tiene cada amplificador de distorsión, ¿de acuerdo? Luego otra parte de distorsión que también molesta mucho son, por ejemplo, en los tipos de amplificadores push-pull, que lo que hace es que uno empuja el altavoz y otro lo atrae, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en el esquema, vemos que tenemos dos transistores complementarios, uno NPN, uno PNP, ¿de acuerdo? Y entonces o funciona uno o funciona otro, dependiendo de la señal de entrada. Si es positivo, la señal se va por un transistor y cuando se convierte en negativo, se apaga y funciona la otra parte. ¿Qué pasa? Que cuando es cero, que por eso se llama distorsión de cruce, cuando es cero, se queda ahí en un valor que la onda que metes, por ejemplo, una senoidal, que es la que se usa para calibrar la distorsión de cruce, se ve muy bien cómo cuando pasa por cero la señal de salida se deforma. De hecho, se vería, por ejemplo, si lo vemos, veríamos que aquí tenemos una señal de entrada senoidal, así por ejemplo, y a la salida podríamos tener una señal que cuando es positivo, así, pero cuando llega a cero hay un tiempo de reposo que no llega a conducir ninguno de los dos, por eso tenemos luego aquí estos dos diodos que voy a explicar y por qué tenemos aquí este potenciómetro, y luego amplifica el siguiente semiperiodo y saldría así. Esta es la famosa distorsión por cruce. Entonces vamos a medir tanto la distorsión armónica total como la distorsión por cruce, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tengo montado este esquema, que esta es la parte final de este amplificador que tengo aquí. Este amplificador lo monté hace ya muchísimos años. De hecho, lo vamos a encender para que podamos probarlo, porque increíblemente con el ordenador podemos simular el funcionamiento del amplificador. He puesto este componente aquí, que es un altavoz virtual, y claro, todo lo que tenemos en el ordenador es virtual. Vamos a comparar lo virtual, es decir, lo que diseñamos, para eso tenemos Proteus, la simulación, luego con una medida real con nuestro osciloscopio real y con nuestras medidas reales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver lo que hemos explicado antes. Vamos a darle el play. Mira, voy a dar volumen al amplificador que tengo abajo, el amplificador de verdad, ¿de acuerdo? Pues lo acabo de encender. Eso que escucháis es la distorsión por cruce. Aquí tengo metida la señal de entrada, se ve que es limpia, de hecho voy a apagar el canal donde tengo enchufada la salida, que en este caso es el canal A. Aquí tenemos la señal de entrada, que es perfecta, ¿de acuerdo? Porque estamos directamente cogiéndola del generador de funciones. Ahí tenemos un generador que hemos puesto, en este caso, a 300 Hz, y luego normalmente se pone 1 kHz y lo vamos a probar luego con 1 kHz. Pero así es para que podamos ver lo mejor el funcionamiento del esquema, ¿de acuerdo? Vamos a encender y ahora aquí se ve perfectamente cuando pasa por cero, ahí hay una distorsión, que la señal de salida, que es la amarilla, no es igual que la señal de entrada. ¿Se ve bien? Que es con lo que hemos explicado, cuando pasa por cero. Otra distorsión de cruce, distorsión
cuando pasa la señal por 0 en estos dos diodos, y este potenciómetro se queda ahí medio tonto porque puede ser que tenga fuga y no es perfecto. ¿De acuerdo? Tiene muchas ventajas los push-pull, pero tiene ese gran inconveniente. ¿Vale? Entonces, voy a apagar el osciloscopio y podemos ver aquí, según la pantalla, si enfoca la pantalla, podemos ver o que funciona este bloque o funciona este bloque. Vamos a ponerlo muy lento para que se vea bien. Porque cuando lo pongo muy lentito, una frecuencia muy baja, claro, me permite verlo. Aquí podemos ver cómo fluctúa la señal para un sitio y para otro. O sea, positivo o negativo. Lo que es la polaridad de la corriente es el sentido que va. O sea, positivo o negativo depende si va o si vuelve. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver, vamos a darle un poquito más, que va demasiado lento. Vamos a darle un poquito más velocidad, más frecuencia. Aquí está, aquí se ve bien. Entonces podemos ver cómo aquí fluctúa y aquí siempre tiene un sentido. O se enciende o se apaga. Y aquí abajo igual. O se enciende o se apaga. O se enciende o se apaga. En el momento en que no funciona ninguno de los dos es cuando sucede que aparece ese tiempo en el cero. Claro que es una distorsión. Vamos a darle un poquito más de frecuencia para que se pueda ver mejor. Mejor que manejar el polímetro, el osciloscopio. Por ejemplo, ahí. O conduce. De hecho, curiosamente, la parte de los transistores de arriba, que tenemos aquí un driver que conduce uno y un driver que conduce otro. Esto no existe en las válvulas, porque las válvulas no son complementarias, no tienen como los transistores, uno NPN, uno PNP, o sea, no son complementarios. Luego ya explicaremos cómo se consigue hacer un push-pull a válvula. ¿De acuerdo? Entonces, esta distorsión de cruce es muy molesta. Bueno, pues vamos a hacer una práctica en la que vamos a modificar el potenciómetro que tengo aquí. De hecho, podríamos modificarlo aquí también virtualmente. Podría modificarlo. De hecho, me he equivocado, no he puesto un potenciómetro virtual que se puede modificar, porque cuando yo toco este potenciómetro, corregimos que en el punto de cruce la señal sea lo más perfecta posible. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a prepararlo todo para poder medir. Bien, yo creo que es mucho mejor así se va a ver mucho mejor el funcionamiento. Bien, vamos a ver cómo es la distorsión por cruce, por qué se produce, cómo se puede solucionar, y también de camino vamos a entender lo que es una tensión negativa y una tensión positiva. Vamos a empezar por eso último. Como podéis observar, tengo dos generadores de tensión, una positiva y una negativa. ¿En qué se diferencia? En que la tensión positiva, la corriente surge del generador. La tensión negativa, la corriente vuelve al generador. Aquí podemos observar en el generador de funciones cómo genera una tensión senoidal y cambia de polaridad, cambia de sentido positivo a negativo. Es decir, o va o vuelve, o va o vuelve. Bien, lo que hacemos en el amplificador, como expliqué antes, es que tenemos dos bloques. Uno constituido por un transistor final PNP y otro transistor final NPN. El driver es lo contrario. En este caso, el driver del PNP es un NPN. Cuando la corriente entra a señal, se activa el transistor driver y conduce al transistor final. Bien, una cosa importante que quiero que observéis es que la tensión, la corriente que entra en el transistor final, siempre tiene el mismo sentido. O sea, porque los transistores tienen polaridad. O es, en este caso, PNP y la tensión, podemos ver, la corriente entra y lo que hacemos es que o se enciende o se apaga, o se enciende o se apaga. En este caso podemos ver que el PNP, la corriente sale de la base, se mete en el transistor NPN, driver, y retorna a tierra. La corriente mayor circula por el transistor final, siempre de emisor a colector. Bien, en la parte semiperiodo positivo, la que está funcionando son estos dos transistores. Y en la parte semiperiodo negativo, la que funcionan son estos dos transistores finales. Bien, ¿qué pasa? Que puede ser que hay un momento en donde ninguno de los dos
funciona, se quedan los dos apagados y por eso sale esta línea recta plana en la onda senoidal, porque hay momentos en que no está funcionando ni el semiperiodo positivo ni el semiperiodo negativo. Como podéis observar, lo he puesto a 1 hercio de frecuencia, a una frecuencia muy baja, para que podamos ver el funcionamiento, cómo fluyen las corrientes en el circuito. Bien, entendiendo eso, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Bien, a la entrada hemos puesto 2 diodos para que la corriente vaya para un sentido o para otro dependiendo de su polaridad. Pero hemos puesto un potenciómetro que a su vez cada extremo está conectado con 2 resistencias de alimentación. Esas resistencias salen de la corriente de tensión positiva o de la corriente de tensión negativa. Lo que hacemos con el potenciómetro es poner un punto en cada base del transistor driver para que esté polarizada a una tensión muy baja, para que en ningún momento el transistor se apague y por lo tanto el final también sigue conduciendo. Es decir, engañamos al amplificador para que cuando hay un punto en donde ninguno de los dos se queda sin señal, le metemos una tensión fija de la fuente de alimentación. ¿Vale? En este caso sí he puesto ahora un potenciómetro virtual. Vamos a ajustarlo, vamos a meterle un punto de tensión a cada base para que se corrija. Vamos viendo ahí la onda senoidal, lo he puesto a 1 hercio, muy lento para que se observe bien cómo se produce el funcionamiento. Y ahí se nota cómo se va solucionando. Voy a dejarlo pulsado, va más rápido. Y ya observamos cómo dejamos la onda senoidal y lo que hacemos es corregir el momento en que los transistores se quedarían apagados. ¿De acuerdo? Bien, esto es una cosa que a mí me fascina. Llevo mucho tiempo diseñando amplificadores desde pequeño prácticamente, y concretamente este lo hice con 18 años. Y estos transistores particularmente me encantan por los graves tan potentes que son capaces de reproducir. Bien, espero que haya gustado y que hayáis entendido lo que es una tensión negativa, tensión positiva, cómo se produce la distorsión de cruce de un amplificador push-pull y cómo lo podemos solucionar. ¿Vale? Venga, hasta luego. Bueno, aquí podemos observar cómo la onda senoidal a la salida del amplificador está deformada y da una forma un poco extraña. No es como expliqué en el esquema y viéndolo en Protego, en la simulación virtual. Eso es debido a que yo en este momento estoy usando el amplificador. Vamos a darle volumen. Estoy usando el amplificador a través de un ecualizador que tiene la tarjeta de sonido con efectos de sonido que a mí particularmente me gustan, y aparte el amplificador tiene un control de graves, agudos y medios. Entonces, de la onda senoidal que vimos en la simulación, que iba sin ningún tipo de filtro, es diferente a la que tengo aquí porque el efecto que hace el ecualizador y los controles que tiene el propio amplificador hace este tipo de señas tan raras. Entonces, si enfoca bien se ve justamente en el cero como cuando sube hay un rebote, justamente cuando en el semiperiodo positivo hay un rebote y otro en el semiperiodo negativo. O sea, de las dos ondas, de los dos bloques, cuando uno se enciende y se apaga, hay un momento en que ninguno de los dos funciona y hace esa cosa tan rara. Esta figura tan extraña es por eso, por el control de grave, agudo, medio y por el propio ecualizador que tengo en el amplificador. Aparte tiene un compensador de volumen también. Entonces todo eso hace que se vea mal. Entonces vamos a corregir la señal convirtiéndola en una correcta, y lo que vamos a hacer es que al tocar el potenciómetro vamos a hacer meter una pequeña tensión de polarización muy pequeña en la base de cada transistor para que en ningún momento ni este bloque se queden totalmente apagados. Entonces, al estar momentáneamente encendido, aunque no tenga señal, la señal no se va a deformar. Entonces voy a tocar el potenciómetro. Enfoca bien la pantalla y vamos a ver cómo incluso cambia el sonido. Ahí está, todavía enfoca bien, todavía se ve ahí un poco de formación ahí. Ahí se ve todavía un poco de formación, ¿lo ves? Ahí un poco de formación. Ahí. Y ahora tengo, vamos a subirle el volumen. Conseguimos una onda perfecta.
teniendo en cuenta los graves, agudos, medios. ¿De acuerdo? Ahora vamos a meter otro tipo de señal. Mira, voy a explicar el efecto que hacen los controles de grave, agudo, medio, ecualizador. En este momento hemos desactivado el ecualizador del ordenador. Y vamos a meter una señal triangular, ¿vale? Eso es lo que sale del ordenador, de la tarjeta de generador de funciones. Nos vamos al ecualizador. Fíjense cómo no sale tampoco perfecta la señal, sin embargo ya sí está calibrado. Y eso es porque al tener... Un segundo. Al tener un control de grave y agudo, medio también, un compensador, se deforma. Entonces ahora estoy tocando ahora los graves, agudo, medio, y lo estoy dejando a cero. Ahora está en cero. Al estar en cero, la señal de salida es exactamente igual que la señal de entrada. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, incluso podríamos ver la distorsión. Pero bueno, como hemos dicho antes, no lo voy a conectar porque tendría que subir el volumen y va a ser muy molesto. Lo vamos a hacer con la radio, ¿vale? Venga, vamos. Ahora. Bueno, vamos a terminar las prácticas de medición de distorsión y vamos a medir la distorsión armónica total de esta radio, por el motivo de que al subir el volumen no nos vamos a quedar sordos. Y aparte vamos a aplicar también otro tipo de distorsión, que es la distorsión por saturación. Vale, ahora mismo tengo montado la entrada, he quitado la radio, he quitado la radio y directamente el generador de funciones lo he metido al amplificador de la radio. Vale, me estoy metiendo una onda senoidal y a la salida obtengo casi una onda cuadrada. Eso es porque el amplificador de la radio, este integradillo, tiene también unas características que tengo que cumplir. Una de ellas es la sensibilidad de entrada. También tiene una impedancia de entrada que tengo que cumplir. Entonces, si yo meto más señal de la cuenta, la señal se recorta por arriba y por debajo, ¿vale? Si mido la distorsión armónica, puedo ver la señal de entrada y varios múltiplos. ¿Vale? Ahora mismo he puesto una frecuencia baja para que no nos moleste mucho, 335 Hz, y tiene una distorsión de un 30-25%, es decir, existen señales que no deberían de existir, señales fantasmas, que suelen ser múltiplos impares de la señal de la entrada original. Vale, vamos a medirlo bien, es decir, voy a poner la entrada sin saturar para que la señal sea lo más perfecta posible, ¿vale? Así se vería bien, ¿vale? He puesto una frecuencia baja para que no nos moleste. Incluso creo que el móvil no la va a grabar muy bien. Y en condiciones normales, veo, si enfoca, se verán unos múltiplos en condiciones normales que también existen muy pequeños, pero ya tenemos distorsión de un 1, pico por ciento, que es un valor normal pues, cuando quiera escuchar la radio. Bien, estoy usando un programa que es gratuito. El programa se llama Soundcard Oscilloscope. Este programa está muy bien, pero claro, es para usarlo con una tarjeta de sonido. Pero vamos a salir del programa, o apago el amplificador de la radio. ¿Qué pasa? Que cuando tú quieres usar este programa con la tarjeta de sonido tienes que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver, el ordenador no está preparado para hacer esto. La entrada de línea del que estoy usando es para meter un CD, para meter música. ¿Qué pasa? Que tenemos dos problemas. La entrada de línea de la tarjeta de sonido tiene una impedancia muy baja. Como una impedancia muy baja, cuando tú vas a medir, va a falsear lo que estás midiendo. Lo que vas a medir lo estás midiendo más porque está haciendo el cortocircuito con la sonda. Entonces hay que poner una impedancia alta. Entonces para eso, por ejemplo, podemos usar este esquema, que es uno que te puedes encontrar en internet. Hay un montón de esquemas, incluso con octocopladores, para aislarlo totalmente. Y tenemos un amplificador operacional puesto en modo seguido de tensión, ¿vale? Como se ve. Y lo que hace es que la entrada va a tener una impedancia muy alta, pero la relación de salida va a ser 1:1, es decir, no va a amplificar nada. La señal de entrada igual que la señal de salida, pero vamos a tener una impedancia muy alta para aislar el circuito y no poder hacer mediciones erróneas. Aparte le he puesto aquí unos diodos, que lo que hace es que se me van a encender si yo saturo mucho la sonda, para no seguir midiendo. Luego, claro, la señal de línea de la tarjeta de sonido no va a poder medir señales muy altas, ¿vale? Por lo que tengo que usar una sonda con un divisor. En este caso lo tengo por 10.
por 10 para que no se me rompa la tarjeta. Y luego, otra cosa importante es que las tarjetas de sonido suelen tener la entrada un condensador de desacoplo, que me va a hacer que yo no pueda medir señales continuas, solamente señales alternas. Por lo que si eres un manita y eres capaz de quitarlo, pues podrías medir mejor. De todas formas, normalmente cuando vas a hacer mediciones con osciloscopios, vas a medir señales alternas. Bueno, pues ya hemos terminado de medir las distorsiones. Hemos explicado ahora también la distorsión por saturación y la distorsión armónica total, con medios muy básicos. ¿Vale, David? ¿Te gusta la clase de electrónica? ¿Has entendido algo? Bueno, muy bien. Venga, hasta luego.